Que lo que, mi gente de Tacticus, Uret RD reportándose. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Estamos aquí nuevamente con una de nuestras secciones favoritas del canal, que es los análisis de asalto, que tienen como objetivo pues llevar a la práctica aquellas guías visuales que nosotros pues les mostramos. La última guía compartida con ustedes fue la de el asalto rápido y la Viscustodes, que a ustedes vi que les gustó mucho. Pues aquí veremos cómo es que este equipo funciona y cuál es la mejor forma de aprovechar a nuestras unidades. En una de esas batallas nos enfrentaremos a Ghazghkull, tanto con el equipo de asalto rápido como el equipo de la Viscus. Este es un Ghazghkull L3. El mapa es un mapa grande, la cual queremos aprovechar uno de los spots del mapa para aprovechar las alturas con nuestras unidades. Y el otro es con el avatar de Kayn, un avatar L4, el cual, bueno, es un poco desafiante debido al daño que puede ocasionar a nuestras unidades. Pero como siempre, lo importante es saber cómo podemos aprovechar al máximo la cantidad de daño que pueden realizar nuestras unidades, más que copiar exactamente la run per se. Bueno, sin nada más que añadir, comencemos. Bien, la primera run que vamos a ver es esta contra un Ghazghkull L3 en este mapa, que es un mapa que ha sido introducido hace poco tiempo aproximadamente. En este mapa, una de las cosas principales que queremos aprovechar es que Ghazghkull pueda venir a esta parte del mapa, y estas tres alturas pueden ser aprovechadas por nuestras unidades que inflijan la mayor cantidad de daño posible, como son Ragnar, Karn y Karjan. En este mapa, nuestros buffers principales, bueno, en esta batalla nuestros buffers principales son Dante con su pasiva del Señor de la Hueste, que hace que nuestras unidades que posean el rasgo asalto rápido inflijan daño adicional con sus impactos. Y asimismo, si cuentan con menos del 50% de la salud, pues harán un impacto adicional. Y Trajan Valorious, su pasiva de comandante legendario, que hace que cuando una unidad haga una habilidad activa adyacente a un jefe, nuestras unidades afortunadamente solo hacen ataques cuerpo a cuerpo. Cuando realicen sus habilidades activas, pues efectivamente estarán adyacentes al jefe. Pues aprovecharemos siempre esta habilidad de comandante legendario. Y en caso de que nuestros segundos ataques o que nuestros ataques no sean considerados ataques normales, como son el segundo ataque de Karn y el segundo ataque de Karjan, pues siempre se aprovechará y haremos dos impactos adicionales. Eso es solo si Trajan se encuentra adyacente al jefe. Como vemos, esta es nuestra apertura. Esto lo hacemos para que la habilidad de aquí vamos, que casi siempre es la primera habilidad que realiza este jefe, pues haga que él se quede en esta posición y aprovechemos esta altura. Asimismo, queremos que la mina espora le explote a él para que se aproveche el máximo del 10 al 20% del bioboro mítico, que esa es su habilidad, que nuestras unidades que posean la rareza mítica pues hagan de un máximo a un 20% de daño adicional. Pues queremos aprovecharla siempre que podemos. Como vemos, la primera habilidad activa que realizamos es la de Karjan, para aprovechar la pasiva de comandante legendario. Esto lo hacemos en esta posición, ya verás por qué en el siguiente turno. Y nuestras otras unidades simplemente se ponen en posición para realizar un ataque en el siguiente turno y no en este, ya veremos el por qué. Bien, esto se realizó es porque esta habilidad aturde a nuestras unidades, y cuando una unidad está aturdida pues no puede realizar su habilidad activa y tampoco puede moverse tanto como quisiera. En este caso solo tiene movimiento 1 y no queremos desaprovechar pues la pasiva de Karjan y que su daño siga aumentando. En Karn, aunque evidentemente se pierde un poco de daño, es algo que se hace así, o sea, es una pérdida mínima para lo que se va a aprovechar luego cuando esta unidad, cuando Ghazghkull venga a esta parte del mapa, como ya veremos a continuación. Y utilizamos nuestra habilidad activa de Ragnar en este momento porque queremos aprovechar también su habilidad pasiva, la saga del guerrero nato, que es cuando Ragnar carga hacia una unidad, es decir, cuando no se encontraba adyacente a ella, debe de estar adyacente a ella, pues hará 3 impactos adicionales, al igual que sus golpes críticos harán impacto adicional. Perdón, harán daño adicional.
Como vemos, ya vamos armando el setup para que Ghazghkull se mueva a esta parte del mapa. Y este es el turno de utilizar nuestra habilidad activa con Trajan, porque siempre queremos habilitar la pasiva de comandante legendario. Como vemos, Ragnar tuvo la capacidad de cargar aquí, por lo cual le hizo un buen daño al jefe. Y estas dos unidades son las que, bueno, se encargaron en este punto en hacer el daño. Aquí, por ejemplo, teniendo a Dante a 2 hexágonos de distancia, como podemos ver, nunca dejamos a Dante fuera de que este equipo pueda aprovechar el daño que pueda hacer. Pues utilizamos nuestra habilidad activa de Karn. Aquí utilizamos nuestra última habilidad activa de Karjan en el último turno, viendo cómo aumentó el daño de manera significativa con este ataque. Y como pueden ver también, es que Dante casi nunca ataca. Esto es porque la pasiva del profeta de Gorko y Morko pues se activa luego de que nuestras unidades le hayan realizado 7 ataques. Si contamos, pues Karn realiza 2, Karjan realiza 2, Ragnar realiza 1, ahí habrían 5. El Bioboro cuando explota realiza 1 y Trajan puede realizar 1. So, queremos nunca activar esta habilidad cuando estas unidades que realizan el mayor daño pues no hayan atacado. Y como vemos, así fuimos capaces de hacerle esta cantidad de daño a este jefe. Bien, como vemos, esta es la segunda run que realizaremos contra el mismo jefe, mismo mapa. Aquí con la diferencia de que traemos a la Viscus en vez de a Ragnar. Esto se debe a que la Viscus pues realiza unos ataques bastante potentes a diferencia de Ragnar, es decir, en este punto lo supera. Y como ya tenemos el mismo equipo, no tenemos que explicar cómo funcionan, sino cómo funciona la Viscus. La Viscus cuenta con algunos rasgos que queremos aprovechar. Uno de estos, y el principal, es el ataque aplastante, es decir, si no se movió hará un 50% extra de daño, por lo cual ya verán cómo es posible realizar esto. Misma apertura, como vemos. Mismos ataques, activas realizadas. Y lo primero que hacemos es mantener a la Viscus en esta posición. Es decir, él no se va a mover de esta posición mientras avance toda la batalla. Como no tenemos a Ragnar ahora, y Ragnar es la unidad que utilizamos para realizar la activa en el turno pasado, aquí con la Viscus será él el que realice su habilidad activa. Esto es porque no podemos realizarla con Trajan, no podemos realizarla con Dante, ni podemos realizarla con estas unidades que están aturdidas. Pues la realizaremos con él. No se preocupen, yo hice un turno donde él no la utilizaba y bueno, se dejaba para el último turno, pero vi que la cantidad de daño que se perdía era peor que cuando uno la aprovechaba en este momento. Una de las razones por la cual se trajo a Dante y no se trajo a Esot es justamente por esto que ocurre a continuación. Cuando yo traje a Esot, no importa que tantas veces yo haya realizado el turno, el jefe Ghazghkull nunca bajaba a esta posición. No sé cuál es la diferencia, pero bueno. Con Aesot, él nunca decidió bajar esta posición, sino que él se quedaba aquí atacando a todas nuestras unidades. Por eso se trajo a Dante en vez de traer a Aesot. Pero Aesot casi siempre es una mejor opción que Dante, ya que pues la Viscus no aprovecha ninguna de las pasivas que Dante puede aplicar. Como vemos, mismo setup. Aquí sí utilizamos la activa de Dante para aprovecharla. Y realizamos el último golpe con la Viscus. Como vemos, el daño fue significativamente superior, más de 200.000 de diferencias. Bien, ahora nos enfrentaremos a un avatar L4 en este mapa. Este es el mismo mapa que se encuentra ahora mismo activo en la temporada actual.
Y una de las cosas principales que queremos aprovechar con nuestras unidades es justamente las alturas y que el jefe se mantenga en esta posición. Para esto se utilizará, o yo utilicé, un posicionamiento específico con nuestras unidades. Quizás en algún momento se puede desaprovechar un ataque o un daño que se podría quizás aumentar si cambiábamos de posición a nuestras unidades, pero esto hacía que el jefe se moviera de esta posición. Este es el único setup que yo vi que funcionaba de manera perfecta, es decir, no encontré una forma de mejorarlo sin que el jefe se moviera y se mantuviera en esta posición, y fue la mayor cantidad de daño que pude realizar. Cabe destacar que estas unidades, al encontrarse en Adamantina 2 en su máximo posible, pues esto es difícil de replicar. Sin embargo, lo que se quiere mostrar con estas runs es lo siguiente, y es cómo funcionan las unidades en conjunto, ya que es un equipo, no unidades solitarias, sino que es un equipo en la cual se quiere aprovechar tanto la pasiva de Trajan como las pasivas de Dante, y el mayor daño que pueden realizar nuestras unidades que realicen la mayor cantidad de daño posible, como puede ser en un momento en cargar o simplemente estar en altura como Karjan. Esta es nuestra introducción. Esto es para que efectivamente tengamos espacio para que el jefe no se pueda mover. Estamos ocupando todos los hexágonos a lo cual él probablemente podría moverse, y ponemos una espora para que cuando le estalle, pues nuestras unidades, que son todas míticas, puedan realizar un 20% de daño adicional. Como vemos, Ragnar se puso en esta posición en vez de esta posición. Es porque como no está adyacente a él, podrá colocarse en una altura y poder realizar los 3 impactos extras que puede realizar. Como vemos, realizamos primero nuestro ataque con Karn. Esto es para que él aproveche el Señor de la Hueste mientras esté disponible, ya que debemos de mover a Dante a este lado del mapa. Y colocamos una espora en este lugar para que efectivamente cuando estalle, pues se aplique el 20% extra. Ahora realizamos nuestra activa con Karjan en este momento, teniéndolo en altura igual a Ragnar. Como vemos, Ragnar lamentablemente no puede aprovechar Señor de la Hueste, y bueno, nosotros no queremos dejar este lugar habilitado para que el jefe se mueva, por lo cual será momento de mover a Dante para este lado del mapa. Es momento de realizar nuestra activa con Trajan. Era necesario, ya que si lo dejábamos así probablemente iba a morir. Y como vemos, no movimos a Dante para que estas unidades lo aprovechen, porque en los turnos que realicé, la cual yo moví a Dante, pues el jefe siempre se iba. Es decir, si yo hubiese movido a Dante de este lado para que estas unidades aprovechen el daño, que sé que hubiese sido un buen daño, pues el jefe se iba a mover de esta posición y no se iba a aprovechar a la altura de estas dos unidades. Como vemos, nuestras esporas siempre están disponibles para explotarle al jefe y aprovechar el 20% de daño. Y nos colocamos en esta posición porque ya es tiempo de utilizar nuestra habilidad activa Inspiración Marcial con Karjan, que hará un 165% de daño extra. Y como vemos, con este equipo fuimos capaces de hacerle esta cantidad de daño a este jefe. Bien, ahora le toca al equipo de la Viscus enfrentarse a este jefe. Como bien sabemos, una de las cosas que queremos aprovechar son las alturas, por lo cual utilizaremos a nuestras unidades para que el jefe no se mueva y que esta altura sea aprovechada por la Viscus y esta sea aprovechada por Karjan. Aquí traemos a Esot, que aplicará un 25% de daño adicional a nuestras unidades que se encuentren adyacentes a él. En caso de que nuestras unidades custodes realicen una habilidad activa, se extenderá a 2. Lamentablemente en este setup solo lo aprovechará Trajan y Karjan, cosa que no es mala, pero sabemos que aún así nos gusta aprovechar todo el daño extra que se pueda realizar. Y recordemos que con la Viscus será el último personaje en realizar un ataque. Esto es porque su habilidad pasiva de rechazo a ser superado sumará el impacto más alto que realicen cualquiera de nuestras unidades
la sumará a su daño, es decir, todo ese daño él lo va a sumar en su daño base y lo multiplicará por un 120%. Como vemos, la primera habilidad activa que se realiza es la de Aesop. Esto es porque Aesop, al igual que Kariyang, su habilidad activa tiene un tiempo de recuperación de 2 turnos, por lo cual puede ser realizada varias veces en la batalla, cosa que nos conviene aprovechar. Y vamos colocando o vamos acercando nuestras unidades a su posición final, como es la Viscus. Como vemos, casi siempre es el último a atacar, casi siempre no, es el último siempre en atacar. Y aquí tratamos de eliminar estas unidades para que la Viscus evidentemente aproveche esta altura. Y realizamos nuestra habilidad activa con Kariyang. Como vemos, se aplicó en guardia para que este efecto se habilite en nuestras unidades que se encuentran al menos a 2 hexágonos de distancia. Esto incluso va a beneficiar a nuestras esporas. En este turno, como vemos, aunque se va a perder el 25% del daño con Kariyang, colocamos a Aesop en esta posición. Esto es porque Aesop posee el rasgo de gran objetivo. Es decir, este ataque que va a realizar el jefe ahora mismo empujará a todas las unidades que puedan ser empujadas. En este caso Aesop no lo podrá por ser un gran objetivo. Por lo cual, al mover a Trajan a esta posición, eso hacía que el jefe se moviera de esta posición teniendo más espacio. Y tanto la Viscus como Kariyang perdían la altura. Por esta razón es que se pone de este lado, aunque se pierde un poco de daño con Kariyang. Como vemos, Trajan es empujado, pero Aesop no. Y el jefe sigue sin tener espacio para moverse. Aquí realizamos nuestra segunda habilidad activa con Aesop, permitiendo habilitar comandante legendario. Y nos colocamos en esta posición porque entendemos que en el último turno el jefe casi nunca se mueve con este ataque que va a realizar a continuación. Y colocamos ya de manera adyacente a la Viscus al jefe Gulgors para que cuando realice su habilidad activa le otorgue un impacto adicional a su último ataque que va a realizar. Como vemos aquí, ya se está empezando a aprovechar el daño que puede provocar nuestra unidad. Realizamos nuestra habilidad activa y como vemos, la cantidad de daño que realiza la Viscus es bestial. Y nada, gente, como siempre, muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias por ver, espero que les haya gustado. Recuerden que tienen 2 formas principales para agradecernos. Una de ellas es suscribirse, darle a like, compartir este video con aquellos que entienden que le puede servir. Y la segunda forma es utilizando nuestro código de referidor. Este nos apoya bastante dentro del juego. Son muy agradecidos las recompensas que nos dan según el progreso que ustedes vayan realizando. Como siempre, muchas gracias por ver. Hasta la próxima.